estamos de regreso y lo hacemos con asesoría del 6. Tenemos invitados, por supuesto, especiales para hablar de un tema muy importante como lo es el Afore. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Se encuentra con nosotros la licenciada Claudia Álvarez Rojas, consultora en Afores, y también Francisco Carabes para platicar de este tema tan importante que seguramente habrá muchas dudas. Efectivamente hay muchas dudas, hay mucho tema, hay muchas inquietudes porque se han venido reformas en el manejo de los fondos para el retiro, que si los van a manejar el gobierno federal, instituciones privadas. Claro. Y bueno, Priscila, ahora sí que nos han llegado muchas dudas y bueno, para platicar ese tema, ¿qué son los fondos de ahorro para el retiro? Qué mejor una voz experta que la licenciada Claudia Álvarez Rojas, que tiene, desde que nació la reforma en el 97, usted ha estado presente desde el Congreso. Así es. Pues bienvenida, licenciada, y sobre todo entonces para empezar ya a aclarar estas dudas, ¿cuándo se puede retirar el dinero del Afore? Pero partiendo de esto, para empezar, ¿cómo saber si tenemos dinero en el mismo, no? Bueno, todos los trabajadores que tenemos una relación obrero-patronal debemos de tener un Afore porque es la manera en la que vamos a individualizar nuestras aportaciones. Recordemos que el cambio de ley que se hizo a partir del 1 de julio de 1997 es una ley de capitalización, es decir, es sumamente importante tener recursos en nuestra administradora. ¿Qué pasa también si tengo doble número de seguridad social? Que eso es un tema por ahí importante que muchos dicen, ¿por qué lo tengo y cómo hacerle? Bueno, anteriormente, antes del 2000, los patrones nos generaban los números de seguro social y gracias a Dios a partir de esa fecha cada persona va hoy a hacer su número de seguro social, es decir, a solicitarlo en la subdelegación. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes dos números de seguro social? Lo adecuado es hacer un proceso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en la subdelegación y hay un proceso que se llama unificar tus números. Eso significa juntarlos en una sola cuenta y se juntarán tus semanas y tus recursos siempre y cuando no hayan sido los mismos periodos cotizados. ¿Y esto pudiera entonces ayudar a incrementar la pensión o cómo se le puede hacer para irla subiendo, vaya? Bueno, en realidad la ley 97 tiene tres modalidades en las que se puede pensionar. Rentas vitalicia y seguro de sobrevivencia es una. La segunda es retiro programado, es decir, fracciono lo que tengo en mi Afore de acuerdo a mi expectativa de vida. Y la tercera es, de acuerdo a la modificación que se dio en el 21, es por semanas, salario y edad. Y empezamos en el 22 con 750 semanas y cada año se irá incrementando. En mi opinión, lo adecuado es que la ley nueva haga aportaciones y yo considero los fideicomisos la mejor aportación. ¿Por qué? Porque tienes un ahorro, un seguro de invalidez y un seguro de vida. Entonces, para mí es la mejor manera de eficientar tu pensión. Licenciada, tocó un punto muy importante, el retiro fraccionado. ¿Cómo es ese proceso? Porque de repente hay personas que se quedan sin trabajo y dicen, bueno, yo tengo por ahí algún dinero en mi Afore. ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Es muy tardado? ¿Es costoso? ¿Cómo es? Bueno, la única manera que tienes de disponer recursos antes de tu proceso de pensiones por medio del desempleo. Y el desempleo lo puedes ejercer después de 45 días sin relación obrero. Al día 46 lo ejerces, es bastante rápido si tienes tu expediente electrónico con biométrico y si tienes tu Afore móvil, porque lo puedes hacer vía teléfono celular y te depositan el recurso a la cuenta que tú tienes registrada siempre y cuando hayas hecho aportaciones voluntarias. Hay dos maneras de retiro, es decir, una que se hace por 6 meses, que es una cantidad mayor, otra que es una cantidad menor en una sola exhibición. Y es importante que después, cuando tú tengas otra situación normal laboral, recuperes ese recurso para que ese recurso te pueda ayudar
en tu pensión. Y licenciada, hablando de retirar, por ejemplo, si alguna persona ya cumplió los 65 años o tal vez tiene más, pero aún no está pensionado, ¿puede aún así sacar su dinero del Afore? Bueno, la ley es muy clara y tú solamente puedes, vamos a decir, acceder a tus recursos por medio de una negativa de pensión. El concepto de negativa de pensión es que tú solicites tu pensión, sin embargo, no cumpliste los esquemas de semanas y edad y entonces se te dará ese recurso. En algunas cuestiones, por ejemplo, en fallecidos, gente que se muere de una enfermedad, de un accidente de trabajo, también puedes acceder a este recurso siempre y cuando haya una negativa. La primera opción, recordemos que esta es una ley de orden público e interés social que tiene validez en el país y por lo tanto la primera opción es que nos den una pensión. Si no tenemos los requisitos, entonces se deberá dar los recursos que tienes en tu cuenta individual. ¿A quién se deberán dar? En primera instancia al titular, pero a falta del titular deberán de ser a los beneficiarios. Eso me parece muy importante y sobre todo me gustaría preguntarte, Paco, en este tipo de casos, porque lo hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas fallecen? ¿Se necesitaría asesoría legal? ¿Cómo sería el procedimiento? Mira, son dos procesos, son muy claros. El primer proceso, cuando fallece el trabajador y tiene una cuenta de Afore, en ese sentido, primeramente tenemos que agotar el trámite administrativo, que ese trámite administrativo se va directamente a la Afore. Es más, a tu Afore que tú tienes, vas, entregas documentación, cómo acreditas el parentesco. Recordemos que las Afores, en primer lugar están las esposas, de segundo lugar concubinas, tercer lugar los hijos, y si no existe ninguna de estas tres personajes, se va a los hermanos. Bien, y sucesivamente se va a ir ampliando conforme a las leyes de sucesión. Segundo, en el caso dado que no esté muy claro esta temática administrativa, que la Afore determine una negativa de pensión, tendremos que acudir a un procedimiento judicial que se le llama declaratoria de beneficiarios. En la reforma que hubo en el juicio laboral, es decir, que acudimos a un tribunal federal laboral, es más sencillo y más práctico. ¿Por qué es más sencillo y más práctico? Porque lo podemos hacer hasta en línea. Podemos acudir a un tribunal federal en línea para desahogar todo ese tipo de audiencias y en este tipo de procedimientos para declarar un beneficiario. Y una vez declarado este beneficiario, ahora sí poder acudir a la Afore para poder reclamar este recurso. Paco, ya por último, de manera breve y para finalizar el tema, ¿qué diferencias hay entonces entre el SAR y el Afore? El sistema de ahorro para el retiro es en general, le paso. Bueno, el SAR es el primer sistema que se hizo de capitalización y propiamente va de 1992 a 1997 y la Afore empieza a partir del 1 de julio del 97. Sin embargo, como tú tienes régimen de poder elegir si te vas por el régimen 73 o 97, ese recurso en ambos regímenes, es decir, ya seas 97 o 73, se te dará ese recurso. Sin embargo, lo del Afore no siempre se va a dar. ¿De qué depende? Del régimen de elección que hayas elegido a la hora de pensionarte. Licenciada, por último, ¿qué recomendaciones le daría a nuestro auditorio, usted siendo la experta, para tomar en cuenta? Que, por favor, primero que nada, cerciórense si tienen Afore o no. Segundo, que tengan su expediente electrónico en regla. Y tercero, que consulten a un asesor especializado. ¿Por qué? Porque la ley nueva, hay una creencia que no te vas a pensionar. Sí te vas a pensionar y además puedes tener a la mano instrumentos como fideicomisos que te permiten tener ahorro, coberturas de invalidez, fallecimiento y el beneficio de la deducción fiscal. Entonces, sí hay muchas cosas
que podemos hacer para beneficiar nuestra pensión. Y si de asesoría se refiere, Paco, por favor, dinos de qué manera puedes asesorar a los o a las interesadas. Claro que sí, nos pueden seguir primeramente en nuestras redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes, también nos pueden seguir, mandar un WhatsApp al 33 199 119 650, está en pantalla, y también que visiten nuestra página en www.ctabogados.com. Finalmente, bueno, estamos en un despacho, estamos trabajando en equipo y este tipo de asesorías, la primera asesoría es gratuita. Sí, dijeron que lo vieron en el 6. Esa es la condición, que nos vieron aquí en el 6 y que nos sigan en nuestras redes sociales y estamos a sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, Paco, por haber estado aquí con nosotros. Y esté muy pendiente, como todos los martes, de asesoría del 6 de esta manera. Vamos a una pausa. Muchas gracias. Hasta luego.